magnitudes vectoriales. Ya, vamos a pasar a la siguiente parte. Ya, ¿qué es un vector? Me dice, ya. Vamos a ir haciendo un poco más rápido esta parte teórica. Ya, un vector simplemente va a ser un segmento de línea recta, es como una flecha, ¿no? Que tiene sentido, y el sentido es la cabeza, ¿ya? La cabeza del vector, que tiene origen, que es la cola del vector, se le llama cola también, ¿ya? Y bueno, que va a tener dirección, que es el ángulo que forma con la horizontal, eso es la dirección, ¿no? Es el ángulo de inclinación, eso va a ser la dirección, ¿ya? La dirección del vector. Entonces, ¿qué más? Bueno, principalmente tiene eso, ¿no? Y además tiene el módulo, perdón, tiene el módulo, tiene esas 4 características, ¿ya? Origen, dirección, sentido y módulo. El módulo simplemente es la magnitud del vector, ¿no? Es decir, la medida del vector, ¿ya? Y bueno, a esa medida, si lo queremos hacer de forma gráfica, le podemos dar un valor en centímetros, bueno, si lo quiero hacer, ¿no? En centímetros, o más bien dicho, lo quiero plasmar en mi hoja, ¿no? Tendría que ser, digamos, en centímetros, y puedo decir 2 newtons, 2 newtons es equivalente a 2 centímetros, ¿no? O es equivalente, de acuerdo a la medida que yo le dé, es equivalente, también puedo decir que es equivalente a 1 centímetro, ¿no? Por lo que cada newton valdría medio centímetro, o en este caso, si digo que es igual a 2 centímetros, cada newton equivale a 1 centímetro, ¿no? Yo le puedo dar, es decir, la medida que yo quiera, lo puedo hacer a escala si es que quiero, ¿no ve? ¿Ya? Entonces yo puedo decir también 2 newtons es igual a 2 centímetros, si acá el vector es de 2 newtons, yo gráficamente puedo decir que tengo que trazar 2 centímetros con la regla, ¿no ve? Y bueno, a partir de ahí yo ya puedo hacer operaciones, que vamos a ver, se puede hacer operaciones de suma con vectores, de resta, de multiplicación también, ¿no? De vectores. Vamos a ver suma y resta, pero ya multiplicación ya lo van a ver en la parte de cálculo, incluso no en la parte de física. Bueno, no se ve mucho en la parte de física. Se ve más que todo en cálculo, ¿ya? En física 2 tal vez también vuelvan a repasar y ahí van a hacer multiplicación de vectores, ¿ya? Pero ya le podemos dar una medida, ¿no? A la magnitud o al módulo del vector, ¿no? Que es la medida del vector, cuánto mide la flecha, ¿no? Eso es el módulo, ¿ya? Entonces, ya pasamos a la siguiente diapositiva. Ya vamos a ver lo que es la suma de vectores. Y bueno, me dice que sumar dos vectores es representarlos por uno solo, llamado vector resultante, ¿no? Este vector resultante produce los mismos efectos que todos juntos, ¿no? Bueno, la suma vectorial no es igual a la suma aritmética, es diferente, ¿no? La suma de vectores tiene su propio método, ¿no? No es como sumar 5 más 7, 13 más 14, digamos, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué métodos podemos hacer la suma de vectores, ¿ya? En este caso, bueno, más bien dicho, en este tema, podemos ver diferentes casos, ¿no? De vectores que se van a sumar, ¿ya? Por ejemplo, están los vectores colineales, que son vectores totalmente rectos, ya sean horizontalmente, verticalmente, o también oblicuos, ¿no? Pero siempre están uno a continuación del otro y tienen la misma dirección, ¿no? Este puede ser el vector A. A ver, vamos a hacerlo completo todo. Este puede ser el vector A. Puede ser el vector B, ¿no? ¿Ya? Para señalar que es un vectorcito, colocamos una flechita arriba, ¿no? Y de esa forma yo digo que eso es un vector, ¿no? ¿Ya? Entonces el vector A puede ser esta flecha verde, el vector B esta otra flecha verde, y todavía serían colineales porque están uno a continuación de otro, ¿ya? Bueno, en el caso de que pase eso, ¿cómo vamos a sumar? Sumamos directo, ¿no?
El vector A vale 7 unidades, el vector B vale 4 unidades en este caso, cuando los vectores son totalmente horizontales. Y bueno, hago la suma. Además, me tengo que fijar que los dos tienen el mismo sentido, ¿no ve? Por lo tanto, se pueden sumar. El vector resultante o respuesta va a ser igual al vector A más el vector B, que quiere decir que tengo que sumar 7U más 4U. U de unidad estoy colocando ya. Puede ser en newtons, pueden ser metros sobre segundos. Yo lo estoy colocando una U en vez de colocar metros sobre segundo o en vez de colocar kilogramo, ¿ya? En vez de colocar eso, o más bien dicho, en vez de colocar una unidad de aceleración, en vez de colocar cualquiera de esas cosas, estoy colocando una U de unidad, ¿ya? 7 más 4, 11. 11 unidades, ¿no? Entonces, la respuesta de sumar A más B sería 11 unidades, ¿ya? Ahora podemos también hacer la resta, ¿no? La resta de A menos B. En este caso, si yo digo A menos B, como B era este de acá, este vectorcito, y vemos que está apuntando hacia la derecha, ¿no ve? Si yo voy a decir menos B, este vector se tiene que dar la vuelta, ¿ya? Es decir, si le cambias el signo a un vector, cambia su sentido, ¿no ve? Cambia su sentido. Ya no apunta a la derecha, apunta a la izquierda, ¿ya? O si estuviera a la izquierda y le cambia su sentido, más bien dicho, y le cambia su signo, perdón, tendría que apuntar a la derecha, ¿no? ¿Ya? Es decir, si cambiamos el signo, cambia el sentido. En este caso, esto ya no es B. Esto de acá es menos B, ¿no? Menos B, ¿ya? Y sería menos 4 unidades, ¿no? ¿Ya? Entonces, digo A menos B. A es 7 unidades, B en este caso sería menos 4 unidades, ha cambiado su signo, y eso sería igual a 3. 3 unidades. Entonces, este de acá, puedo decir que es la parte gráfica de la solución, y esta de acá es la parte analítica, ¿no? De la solución. A menos B es igual a 3 unidades, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Esta era la parte gráfica, la flecha, y la de abajo era la respuesta analítica, ¿no? De la respuesta, ¿ya? Entonces, en eso consiste simplemente la suma de vectores colineales, ¿ya? Eh, Ahora hay otros vectores, no hay otros casos, más bien dicho, de suma de vectores, donde podemos hacer la suma de dos vectores que tienen diferente dirección, ¿ya? Por ejemplo, acá estamos diciendo el vector B y el vector A, ¿no? Pero el vector B tiene una dirección diferente, ¿no? Tiene un ángulo diferente, es una inclinación diferente al del vector A, ¿ya? Entonces, cuando no son colineales, en este caso no son colineales, cuando no son colineales habría que utilizar un método diferente, ¿no? En este caso podemos decir el método del paralelogramo, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer con esos vectores? Como ves, los tenemos que unir, ¿no? Tenemos que unir el vector B con el vector A, ¿no? Tenemos que unir sus orígenes o sus colas, ¿no ve? Vector B lo uno con el vector A y voy a unir sus colas. Las cabezas tienen que estar libres, ¿no? Apuntando, ¿ya? Una vez hecho eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar paralelas. Yo digo, con una reglita, aunque sea, este es el vector A, voy a trazar su paralela hasta acá, con una reglita lo traigo hasta acá, listo. Ahí está, hasta que choque, ¿no? Traigo la regla hasta que choque con la cabeza del vector B, ¿ya? Ahí coloco mi regla y ahí voy a dibujar, ¿no ve? Una línea, ¿ya? Una línea segmentada. Ahí está la paralela del vector A, digo, ¿no? Después de haber unido. Y ahora, ¿qué más? Luego hago lo mismo, pero hago lo mismo para el vector B, ¿no? Para el vector B. Trazo su paralela. Lo vamos a hacer con otro color. Ya.
A ver, lo haremos un poco más grande. Ya. Esa va a ser la paralela del vector B. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo mismo, con una regla, ¿no ve? Vamos a trazar la paralela del vector B. Coloco mi regla, digo, donde el vector B. Ahí encima lo coloco mi regla. Trazo, ¿no ve? La paralela hasta que llegue a chocar con la cabeza del vector A. Ya está. Ahí choca con la cabeza del vector A. Entonces, ahí yo dibujo, ¿no? Dibujo, o más bien dicho, trazo la línea con mi lápiz. Muy bien. Entonces, veo dónde están chocando las dos líneas y bueno, tengo que trazar el vector resultante desde, justamente desde el origen hasta donde chocan las dos líneas, ¿no? Y bueno, esta flecha roja ya sería el vector resultante, ¿no? O el resultado de haber hecho la suma A más B, ¿ya? Ese sería el resultado, ¿no? De hacer la suma A más B. Y esto sería en la parte gráfica, ¿no? En la parte gráfica, ¿ya? Vamos a ver todavía los métodos gráficos, luego vamos a ver los métodos analíticos. Bueno, eso sería, ¿no? Para utilizar el método del paralelogramo. Ahora, a ver, ¿qué métodos más hay? Hay el método del triángulo, ¿ya? Y el método del polígono. En el método del triángulo, si yo veo dos vectores, bueno, justamente siempre es para dos vectores, lo que vamos a decir es justamente esto. Vamos a traer los vectores y vamos a formar un triángulo, ¿ya? En este caso, este sería el vector A, este sería el vector B. Muy bien. Lo que yo hago es traer, ¿no? El vector A hasta ahí, el vector B hasta ahí. Y bueno, el resultado, ¿cuál va a ser? Va a ser simplemente un vector que yo voy a trazar desde la cola del vector A hasta la cabeza del vector B, ¿no? Y ese es mi resultado, ¿no? Esa flechita verde sería el resultado de hacer A más B por el método del triángulo, ¿no? ¿Ya? Este A más B puede ser el mismo que hemos usado, o los mismos que hemos usado en el paralelogramo, ¿no ve? A ver, voy a pasar al anterior. Puede ser lo mismo, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo hacer, mira, casi similar, ¿no ve? El resultado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo hacer por el paralelogramo o puedo hacer por el triángulo, ¿no ve? Cualquiera de los dos métodos me tienen que dar el mismo resultado, ¿ya? Podemos hacer A más B o B más A, es indistinto, ¿ya? Da lo mismo hacer A más B o B más A. Por ejemplo, si yo quiero hacer B más A, digamos, traigo la B aquí, la A después, pero tiene que chocar siempre, ¿cómo? Primero coloco la B, luego la A y tiene que chocar la cola del vector A con la cabeza del vector B, ¿no? Sí. Y traemos, luego trazamos la resultante y mira, se acomoda igual, ¿no ve? Se acomoda de la misma forma, me da el mismo resultado, es decir, es lo mismo A más B que B más A, ¿no ve? Muy bien, entonces, a ver, para darle un poco más de claridad, pues puedo decir que este es el vector B y este es el vector A, ¿no? Y ese es el vector A. Este de acá arriba sería el vector resultante, ¿no? El vector resultado de hacer A más B o B más A, ¿no? ¿Ya? Bueno, ese es el método del triángulo, ¿ya? Siempre tiene que estar de esta forma, como te indico. Cola, bueno, el vector que va a iniciar tiene que chocar su cabeza con la cola del vector que lo va a seguir, ¿no ve? Y el vector resultante, ¿cómo tiene que estar? Tiene que estar chocando la cola del vector resultado con la cola del vector que ha iniciado, ¿no? En este caso el vector B, y la cabeza del vector resultado, la cabeza del resultado, tiene que estar con la cabeza del segundo vector, ¿no? Cola con cola, cabeza con cabeza tienen que chocar, ¿ya? Aquí, a modo de dato, a ver, a modo de dato, ¿qué es lo que pasa? Sí, bueno, justamente
si justamente esto de acá, ¿qué pasaría si me diera de esta forma? Bueno, más o menos así, ¿ya? ¿Qué pasaría? A esto ya se le llama polígono cerrado o triángulo cerrado. Si te das cuenta, aquí no está chocando Sí, cabeza sí, con cabeza y cola con cola, sino que están todos seguidos, ¿no ve? La cerrado. cabeza del resultado, le puedo llamar resultado, le puedo llamar cualquier vector a esto, porque no tiene que ser siempre el resultado de esto. A ver, vamos a cambiar esto, ¿ya? Me puede decir el ejercicio, digamos, un vector C, ¿ya? Un vector C, aquí. Esto es un vector C, ¿ya? Entonces, si está de esta forma continuada, cabeza con cola, ¿no? Y cabeza con cola, quiere decir que la respuesta de todo eso, el resultado de todo eso es igual a cero. Se le conoce como polígono cerrado, ¿ya? Es decir, en este caso, A más B más C es igual a cero, ¿no ve? Si es que yo voy a hacer la suma de esos vectores, ¿ya? A más B más C es igual a cero. Cero. ¿Ya? Y de aquí yo puedo conocer, digamos, esto de acá, la A que valga 2 newtons, puedo decir, en unidad de fuerza. La B que valga 3 newtons, ¿no? Si es que me doy valores arbitrarios cualquiera. ¿Cuánto vale la Mm, C? Habría que ser despejes simplemente, ¿no? ¿Ya? ujú. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque vuelve a aparecer en la parte en el tema de estática, ¿ya? Por eso estoy mencionando, pero ya lo vamos a ir viendo igual en estática un poco a profundidad, ¿ya? Esa parte, ¿ya? Entonces, justamente, si está chocando cola con cabeza, como te mencionaba hace rato, el resultado es igual a cero, ¿no ve? Ya, muy bien. Entonces, para que no sea cero, justamente tiene que estar de esta forma, ¿no? Si yo quiero un resultado fijo, tiene que estar de esta forma. El resultado tiene que estar chocando con la cola del vector que inicia y la cabeza del resultado tiene que estar chocando con la cabeza del vector que le sigue, ¿no? Del vector A en este caso. De esa forma yo puedo decir que este resultado sí tiene un valor, vale 2, vale 3, ¿no? Tiene un valor, ¿ya? Y en la forma gráfica habría que colocarlo de esta forma, ¿no? Ahí yo ya digo que esto sí es realmente R es igual a A más B, ¿ya? O en este caso sería, como hemos cambiado el orden, sería B más A, ¿no? B más A. Ya, ese es el método del triángulo, pero no hay que formar un triángulo solamente. Ya, método del polígono. Es lo mismo. Si yo quiero sumar A más B más C más D, entonces lo que yo tengo que hacer es unir, ¿no? Los vectores. Ya ahí tengo que unir lo que es la cola con la cabeza del que le sigue y lo mismo, ¿no? La cola con la cabeza del que lo sigue, ¿no? Y bueno, la respuesta o el resultado tendría que ser sumar todo esto, ¿ya? Vector A más el vector B. Tengo que colocar la cabeza del vector A con la cola del vector B, la cabeza del vector B con la cola del vector C y seguir de esa forma, ¿no? La cabeza del vector C con la cola del vector D para decir que estoy haciendo A más B más C más D, ¿no? Y bueno, ¿cuál va a ser el vector resultado? El resultado va a ser simplemente un vectorcito que va a salir desde acá, desde la cola del vector A, y va a chocar con la cabeza del vector D, ¿no? Ese es nuestro resultado, ¿ya? Ese es nuestro resultado. Ese es el vector resultante, ¿no? Eso es la R, ¿ya? Muy bien. Lo mismo, ¿no? Que con el triángulo, cuando hemos dicho qué pasaría si es que no estaría chocando cola con cola y cabeza con cola, si es que fuera seguidito, ¿no? Si es que fuera así, de esa forma. Bueno, ¿verdad? Si es que fuera Sería un así, ¿no? Y la triángulo cabeza cerrado, es ¿no? aquí.
Hemos dicho que esto vale 0. 0, ¿no? Es lo mismo, es un polígono cerrado, ¿ya? Claro. Hay ejercicios de vectores donde nos dan polígonos cerrados, por eso estoy volviendo a justamente a repetir, ¿ya? Vale. Entonces, ya, si no quiero que valga 0, justamente, si esto tiene un valor, tendría que estar de esta forma, ¿no ve? Ujú. El vector resultado tendría que estar chocando la cola del vector resultado con la cola del vector A y la cabeza del vector resultado con la cabeza del vector D, ¿no? Que es el último vector que se ha sumado, ¿ya? Entonces, ese es son los métodos, ¿no? Del triángulo del polígono en forma gráfica, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta hasta acá, Pablo. Bueno, bueno. Ya, ya, muy bien. Si es que no hay ninguna pregunta, ya, entonces vamos a continuar con la siguiente diapositiva y yo creo que con eso acabamos. Listo. Ya, a ver, justamente aquí ya me da un ejercicio, ¿no? Ya me da un ejercicio, me dice, conociendo los vectores U y B, halla las resultantes de su suma mediante el método del paralelogramo, mediante el método del triángulo, y hallar las resultantes de B menos U por cualquier método, ¿no? Ya, lo que estamos viendo hasta ahorita solo es la parte gráfica, ¿no? Luego ya vamos a ver la parte analítica para saber cuánto vale el resultado, ¿no? En una cantidad, en un número, ¿no? Ya, vamos a hacer primero la parte gráfica. Eh, si yo lo quiero hacer por el método del paralelogramo, y tengo aquí el vector U, ¿no? Y aquí voy a tener el vector B, digamos. Sí. Exacto. Lo que yo tengo que hacer es simplemente, si voy a hacer por el método del paralelogramo, traerlo, ¿no? El vector U, Sí. traer el vector B y unir, ¿no? Sus orígenes, unir sus colas, ¿ya? Unimos las colas de los dos vectores, luego, ¿qué es lo que hemos dicho que vamos a hacer? Vamos a justamente, a ver, con este rosado lo haremos. Vamos a agarrar nuestra regla y yo voy a decir, acá está el vector, a ver, ahí voy a poner mi regla, encima del vector B, ¿no? ¿Y qué es lo Ujú. que hacemos? Trazamos la paralela, ¿no ve? Del vector B, lo trazo su paralela hasta que choque con la cabeza del vector U, ¿no? Ahí Sí. choca, digo, ¿no? Con la cabeza del vector U, la paralela del vector B. Bueno, vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Vuelvo a hacer lo mismo, traigo mi regla, lo coloco encima del vector U esta vez, ¿no? Ujú. Lo coloco encima del vector U, mi regla. Y bueno, ahí está, encima del vector U. Y la regla, otra vez lo traslado, ¿no? La regla, hasta que choque con la cabeza del vector B. Y hasta que se intersecte con la otra línea, ¿no? Y bueno, yo digo, una vez que ya he chocado con la cabeza del vector B, ahí está la paralela del vector U, digo, ¿no? Ahí está la paralela del vector U. Muy bien, ¿dónde han chocado? En este punto en el que han chocado, yo tendría que colocar mi vector o la cabeza de mi vector resultado, digo, ¿no? Es decir, el resultado va a salir desde el origen y va a chocar donde se están intersectando, Ah, ¿no? Y sí. ahí estaría mi vector resultado de hacer la suma U más B, ¿no? B. U más Sí. B, ¿por qué método? Hemos dicho por el método del paralelogramo, ¿no? Claro. Exacto, llamamos método del paralelogramo, ¿por qué? Porque justamente hemos trazado paralelas, ¿no? Paralelas y se ha formado un paralelogramo, ¿no? Justamente, ¿ya? Bueno, vamos a hacer por el método del triángulo, ya. El método del triángulo, ¿qué me dice? Eh, para hacer por el método del triángulo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Vamos a aprovechar los vectores que ya teníamos. Sí. Este es el vector U, lo traigo acá. Este es el vector B, Sí. y lo traigo acá, ¿no? Ujú. Es decir, la cabeza del vector U Con la cola chocando del con vector. la cola Cola. del vector B, B. ¿no? Sí. Cabeza del vector U chocando con la cola del vector B, y el resultado tiene que salir de la cola del vector U y chocar con la cabeza del vector B, B. ¿no? Por lo tanto, este azulito
es el resultado. Y si Claro. te das cuenta, no hemos modificado en nada, ¿no ve? Es Ujú. lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hacer por el método del paralelogramo o puedo hacer por el método del triángulo y me tiene que salir el mismo resultado, ¿no Claro. ve? Es el mismo resultado de hace rato, el que hemos hecho por el paralelogramo, ¿ya? Entonces, ahí estaría mi vector resultado, ¿no? Muy bien. Ya habría hecho por el método del triángulo la suma de u más b, y es este vector azul, ¿no? Ese es el resultado de hacer u más b, el vector azul. Ya vamos a pasar al inciso C, y acabamos con esto. Hallar las resultantes de b menos u. Muy bien, las resultantes de b menos u. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo? En este caso estamos restando, ¿no ve? Ya, Sí, b menos u. U era esto de acá, sí. ¿no? Este es u, este vector rojo es u. Pero como me están diciendo menos u, Menos en el tiene otro que sentido. cambiar su sentido, ¿no ve? Tiene que, Sí. la cabeza del vector tiene que apuntar al otro lado para que cambie su signo. En Sí. este caso, este es menos u, ¿no? Sí. Menos u sería este vector de aquí recién, porque ha cambiado el sentido, ¿no? De la cabeza del vector. Ahora está apuntando al otro lado. Este es menos u. Entonces, vamos a hacer, y me pide que lo haga por cualquier método. No importa, me dice, por cualquier método. Entonces, vamos a hacerlo por el método del triángulo. A ver, una vez más. No, paralelogramo es acá, ¿no? Muy bien. Lo hacemos por el método del paralelogramo una vez más para practicar ese método. Acá traigo el vector u. El vector b sigue siendo el mismo, ¿no? Porque Sí. mira, era positivo acá y hace rato también era positivo, ¿no? Entonces, Ujú. el vector b sigue siendo el mismo. No me dice menos b, sino sigue siendo b positivo, ¿no? Traigo el Sí. vector b, Tiene su lo sentido, ¿no? uno, ¿no? Sí. Con la cola del vector u. Y hago lo mismo, ¿ya? Tengo que trazar la paralela del vector b hasta que choque con la cabeza del vector u. La Vale. paralela del vector u hasta que choque con la cabeza del vector b, ¿no? Y eso son estas líneas segmentadas de acá, ¿no? Son las Ya. paralelas. Y bueno, ahora recién trazamos lo que es el vector resultante, ¿no? El vector resultante, que va a ser este de acá, ¿no? El que sale de los orígenes de los dos vectores y su cabeza tiene que chocar con las paralelas, ¿no? Es decir, este vector azul es el vector resultado de hacer b menos u, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo ya digo, es diferente u más b que b menos u, ¿no? Muy bien, este es el resultado de hacer b menos u, este vector azul, ¿ya? Esos serían los métodos gráficos, ¿ya? No sé si hay alguna duda de esa parte con el método gráfico de la suma de vectores. Vamos a probar, pues. Ya, muy bien, perfecto. Ya, ese es el método gráfico y bueno, ya después ya vamos a ir viendo, como te decía, lo que es los métodos analíticos, ¿no? Los métodos analíticos. Para eso vamos a usar algunas fórmulas, ¿ya? Algunas fórmulas como esta de acá, ¿no? Método del resultante suma. Método del resultante resta, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo estoy haciendo A más B? Lo puedo hacer por el método del paralelogramo en la parte gráfica, pero yo quiero saber cuánto vale esa R, ¿no? No solo quiero que sea gráfico, sino quiero saber cuánto vale, si vale 3 newtons, vale, puedo decir, Mm, 4 metros sobre segundos, ¿cuánto vale? Entonces, tengo que usar ya. estas fórmulas de acá, ¿no? Para hacer la suma y esta para hacer la resta, Res- ¿ya? De dos vectores. Es decir, aquí yo puedo hacer A más B, aquí abajo yo estaría haciendo A menos B B. o B menos A, ¿no ve? ¿Ya? Ujú. Entonces vamos a ver todo eso, son varias fórmulas. Acá también ya me está dando el teorema de los senos, ¿ya? Eh, Acá en física es bastante importante repasar lo que es propiedades de ángulos, ya esto como recomendación, hay que Ya. repasar propiedades de ángulos, eso es parte de geometría, ¿no ve?
Sobre todo la parte que es de ángulos internos, ángulos externos, eh, Ya. mm, que son iguales internos, externos. No sé si en algún momento habrás visto, por ejemplo, esto de acá, ¿no? Cuando hay dos líneas y hay una tercera línea que está separando todo, ¿no? O que está cortando las dos paralelas. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, que este ángulo es igual a este ángulo, ¿no? Ángulos alternos, internos, externos, se llama de esa forma, ¿ya? Ya. Y son propiedades. Y eso es bastante importante de pasarlo para que podamos manejar bastante lo que son ángulos, ¿ya? En Ya. física entra bastante eso, Ya. propiedades de ángulos. También entra algo de lo que es trigonometría, ¿ya? Ya. Con lo que son triángulos, rectángulos y una parte de triángulos oblicuángulos. Ángulo. Nada más, ¿ya? Entra eso de trigonometría. Si puedes, le pasarlo también esas partecitas, ¿ya? Ya. Entonces, eso como recomendación entra bastante en lo que es en dinámica, en estática, ¿ya? Para conseguir ángulos, para lograr resolver el problema, ya sea por el método del triángulo, por el método del paralelogramo, ¿no ve? Sí. Entonces, acá quedaremos, ya continuamos el día de mañana sería, ¿no? Ya, listo, entonces quedaremos acá, Pablo. Hasta luego. Bueno, pues, sí. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.